Bienvenidos latinos y latinas, habitantes de la Pachamama. Si el periodismo tiene algo de excitante, conmovedor y provocador, es convertirse en objeto de los periodistas. Es decir, cuando un periodista o un medio hace una gran revelación o una espectacular denuncia, es objeto de atención inmediata de los mismos periodistas y de otros medios de comunicación. Esto nos pasa hoy, estos días, con Juan Amorín, un colega argentino de 25 años, que hizo una revelación que ha sacudido a la clase política de su país. No así a los grandes medios, como el diario El Clarín, por ejemplo, que de esto parece que no se ha enterado. Él, Juan, a través de la red social Twitter puso en evidencia lo que ahora se conoce como dinero trucho, afiliados truchos, o para una generalización en América Latina, una estafa política del macrismo, de su movimiento Cambiemos y en particular de su presidenta, la de ese movimiento, María Eugenia Vidal, que ya pintaba como la sucesora de Mauricio Macri. Así lo decían las encuestas y los analistas de ciertos medios, pues por supuesto hacían todo para que ella, su imagen creciera. Por lo visto hablamos de una estafa o un fraude que superaría el $1,5 millones, pero que la cifra cambia día a día porque los ciudadanos argentinos son los que denuncian cómo fueron usados nombre, identidad y supuesta militancia política para blanquear dinero o meter plata sucia en las campañas del 2015 y la última del 2017. ¿Qué hizo Juan Amorín? Pues veamos lo que en la pantalla o en las redes sociales se divulgó. Aquí está la cuenta de él, Juan-Amorín, el tweet, el hilo de esta denuncia que ustedes pueden observar. Aquí está una serie de documentos, fotografías y también la publicación que está en el destapeweb.com. Por supuesto, aquí también hay testimonios. Hay videos de las personas que habrían supuestamente financiado la campaña electoral y a través también de sus afiliaciones. Y aquí las reacciones, los documentos que existen al respecto para poder entender lo que Juan ha hecho a lo largo de estos días, casi un mes prácticamente, alrededor de este tema. Aquí están los testimonios, aquí hay un testimonio que si ustedes entran se van a impactar con lo que dice esta ciudadana argentina al respecto. Y por supuesto siguen los documentos a lo largo de esto y como ustedes pueden ver tiene miles de retweets, likes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está, usted lo puede seguir. Pero bueno, ahora bien, tenemos en Buenos Aires a Juan y queremos hablar con él sobre esto para que sea él mismo quien nos explique en qué consiste su investigación y su denuncia. Y por supuesto, el impacto y consecuencias de la misma. Estamos con él. Bienvenido, Juan. Estamos en Buenos Aires, en contacto acá. Perfecto. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos. Bueno, la primera, entonces, explicación que podría pedirte cualquier ciudadano latinoamericano es ¿qué pasó? ¿Qué descubriste? ¿Qué revelaste con esto? Y que ha motivado una gran discusión en ámbitos políticos de Buenos Aires, en Argentina en general, con esta denuncia. Cuéntanos, por favor. Bueno, todo empezó hace más de un mes y medio, 2 meses ya casi. Una persona que figuraba en esos listados informados por el partido oficialista. Todos los partidos en Argentina deben rendir cuentas de su financiación una vez terminado el proceso electoral. Una persona me contactó, me dijo que vivía en un asentamiento, en una villa del Gran Buenos Aires, de lo que es la periferia, la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, y que figuraba aportando un dinero a la alianza oficialista que nunca había aportado. Lo cierto es que esa persona me dio el primer indicio y a partir de allí empezamos a dar cuenta que había un montón de otras personas, beneficiarios de planes sociales, es decir, personas vulneradas desde lo económico, personas con muchas carencias que viven en barrios muy carenciados de Buenos Aires, que figuraban allí aportando dinero que nunca habían puesto. No solo eso, sino que también con el correr de los días también nos fuimos dando cuenta que todas esas personas, que en un principio fueron 205, que a la semana siguiente fueron 500 y que hoy ya vamos más de 1.100 casos reportados, esas personas también figuraban afiliadas al PRO. El PRO es el partido gobernante, es el partido que preside la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la favorita a suceder a Mauricio Macri el año que viene en las elecciones presidenciales acá en Argentina, por lo menos la favorita del oficialismo. Lo cierto es que dando con estos casos empezamos a trazar también una ruta y entendimos que la gran mayoría de esas personas cobra planes sociales o ayudas del Estado, es decir, tiene muchas carencias desde lo económico. Bueno, ahí claramente también entra en juego la cuestión de las bases de datos del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social,
del ANSES, que son los organismos que se encargan de contener socialmente a estas personas, a disposición del partido político. Una de las denuncias que hay en curso es justamente investigar si se pusieron las bases de datos del Estado al servicio del partido gobernante. Ahora bien, Juan, en esto lo que sí cuenta para que la audiencia de Latinoamérica lo entienda es que se trata del partido de gobierno en primer lugar. Pero en segundo lugar es que toda la construcción que se había hecho alrededor de esto es que era un movimiento exitoso, con aportes, luchando contra la supuesta corrupción en la época kirchnerista y por lo tanto las denuncias desde ese lado han sido señaladas como kirchneristas. ¿Tú te declaras kirchnerista, lo haces a favor del kirchnerismo o lo que tú mismo has mencionado ahí en algún momento, lo haces por la pura responsabilidad periodística? Y si es así, en el segundo caso, ¿de dónde salió, cómo fue que ocurrió esta investigación? ¿Cómo la has asumido como periodista? Honestamente fue muy sorpresivo y un poco habla de las carencias de herramientas políticas por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal cuando en un principio salió a acusarnos de kirchneristas, tratando de hacer una suerte de cacería ideológica o de dividir la cuestión entre kirchneristas y antikirchneristas en Argentina. La verdad es que es un argumento que suele utilizar el gobierno para desinformar, para tratar de cargar de un sesgo todas las cuestiones. Nosotros desde un principio nos corrimos de la cuestión. Yo particularmente desde que hice la primera parte de la investigación dije que a partir del momento que quedaba publicado ese artículo yo me corría, yo no quiero ninguna medalla, no quiero absolutamente nada. Con esto es mi trabajo, disfruto mucho de hacerlo, pero además estoy muy comprometido con las personas que nosotros mostramos en los informes, con esas personas que literalmente no tienen para comer, que literalmente envían a sus hijos a comedores escolares, que llegan con lo justo a fin de mes, que no pueden pagar una garrafa para calefaccionar su casa, que no pueden pagar la luz, que ni siquiera tienen servicios básicos como cloacas o accesos a agua potable, puedan tener justicia. Esas personas a las que el gobierno nacional utilizó, a las que el gobierno provincial basurió de la peor manera, haciéndolos pasar como afiliados, falsificándole las firmas, los documentos, falsificándole aportes financieros que jamás hubieran podido hacer, ni aún queriendo, pero lo cierto es que aún ni siquiera ellos hubieran aportado a ese partido político, porque la verdad es que en los barrios más pobres de la Argentina hay mucha bronca contra el gobierno, porque este gobierno llegó prometiendo transparencia, llegó prometiendo luchar contra la corrupción, terminar con el narcotráfico y acabar con la pobreza en Argentina. La realidad es que ninguno de esos ejes se está cumpliendo, que cada día cuesta más llegar a fin de mes, que la gente que se está cayendo de la balsa primero son las clases bajas, que las clases más castigadas son justamente las clases a las que pertenece esta gente que figura aportándole dinero que ellos lavaron a través de o empresarios o a través de coimas pagadas por el Estado o a través de retornos de la obra pública. La realidad es que yo no le pido nada a la gobernadora desde lo personal, yo lo que le pido es que como funcionaria pública vaya a estos barrios, recorra las villas del Gran Buenos Aires y les explique a los ciudadanos argentinos, a esas personas que tienen tantas carencias, por qué les hizo eso, qué significa haberle hecho eso y de quién era ese dinero que le intentaron adjudicar a ellos. Ellos son los que merecen una respuesta y me parece que al tratar de dividir la cuestión y a tratar de meter la chicana política de por medio no contribuye en nada. Yo creo que la gobernadora es un poco más inteligente y puede darnos una respuesta mucho más inteligente que acusarme a mí de kirchnerista, que me parece a esta altura una cuestión bastante redundante. Claro, Juan, pero de todas maneras lo que he podido revisar abundantemente en estos últimos días a partir de la denuncia tuya es que los que le están denunciando no son precisamente los periodistas, sino las personas que fueron ahora sí reveladas como los supuestos aportantes y los militantes, pero ellos son de Cambiemos. Es decir, la mayoría de las personas que están denunciando son militantes o han sido candidatos a concejales del movimiento Cambiemos, no han sido kirchneristas para nada. Entonces, haciendo este aparte, te preguntaría, ¿cómo se lanzan estas personas a decir eso si son del mismo movimiento, teniendo en cuenta que su denuncia podría perjudicar al movimiento político que pertenecen? Es decir, ¿cómo se entiende esto para que en América Latina podamos reflexionar a partir de tu investigación? Bueno, la verdad es que también hay muchas personas, como bien marcas, que son correspondientes a la Alianza Cambiemos, integrantes y ex candidatos de la Alianza Cambiemos, que es el partido gobernante. ¿Cómo se explica esto? Es una cuestión de honor casi. Hay muchos integrantes de la Alianza
que están viendo cómo crece día a día este tema, cómo van ganando exposición, y en el interior de la provincia, lo que mal se llama el interior de la provincia de Buenos Aires, es decir, en los pueblos chicos más alejados de la capital y de los centros urbanos, son pueblos donde se conocen todos, son pueblos de 10.000, 20.000, 30.000, hasta 100.000 habitantes, pero lo cierto es que todos conocen a los candidatos, todos conocen a los concejales, todos conocen a los representantes políticos en esos barrios. Bueno, en esos barrios hay candidatos que figuran aportando $5.000, $2.000, $3.000, que son sueldos altos y elevados para lo que es un concejal, un consejero escolar. Bueno, ellos mismos están saliendo a aclarar que no hicieron esos aportes básicamente porque la gente del barrio las conoce y las señala, y de pronto un empleado municipal que cobra $400, $500 por mes lo señala al consejero escolar que figura aportando $3.000, y el consejero escolar no puede dar la cara. Entonces lo que dice es, bueno, yo pido que la gobernadora nos aclare todo esto. De hecho, hace un ratito nada más, un ex candidato a intendente de Ituzaingó, que es uno de los barrios ubicados al oeste del Gran Buenos Aires, un ex candidato de la Alianza Cambiemos, se presentó espontáneamente en un juzgado y presentó un escrito en donde afirma que él no aportó 50.000 pesos, que al tipo de cambio hoy serían unos $1.500 más o menos, y dice que ni él ni toda la lista que él integraba habían aportado dinero. Así que ya tenemos varias declaraciones, varias causas penales que se van generando y que las generan los propios integrantes de Cambiemos pidiéndole explicaciones a la gobernadora. Y en segundo lugar, se explica esto también porque la Alianza Cambiemos es una coalición de varios partidos políticos integrados, por ejemplo, por el PRO de la gobernadora María Eugenia Vidal, pero también por la Unión Cívica Radical, que es uno de los partidos tradicionales de la República Argentina. La Unión Cívica Radical tiene una historia de transparencia y de lucha contra la corrupción muy arraigada en la sociedad argentina, y la realidad es que está quedando muy mal, está quedando muy expuesta por una cuestión que yo creo la excede por completo. Es decir, me parece que esto vino pergeñado desde las entrañas del PRO, de la coalición de Mauricio Macri, más que de la Unión Cívica Radical, que es de donde están apareciendo todos estos casos de gente que denuncia que no aportó. Ahora bien, Juan, ahí habría que hacer una precisión también. Esto es un lavado, es decir, la gente supuestamente puso plata, pero había plata de otra gente. En la investigación que tú realizaste, incluso había un empresario que ponía muy poca plata, que a los ojos del propio Mauricio Macri, decía la investigación, debería ser muy poquita plata para aportar para un gran candidato. La pregunta es, ¿de dónde entonces salió la plata? ¿Quiénes ponían la plata? Ustedes han llegado al punto de saber ese blanqueo de dónde provino, pero además con una justificación, es decir, ¿cómo se justifica legalmente la plata que utilizó Cambiemos para las elecciones del 2015 y las de octubre del 2017? Bueno, nosotros en principio podemos afirmar que ese dinero no salió del bolsillo de las personas que nosotros estamos señalando. Es decir, si no salió de su bolsillo, significa que alguien financió la campaña y no podía aparecer allí. Es decir, la persona que puso la plata no quería aparecer por algún motivo un tanto particular. Lo cierto es que por ahora estamos tratando de encontrar esa pieza del rompecabezas que faltan, pero hay bastantes pruebas de quienes pudieron haber aportado. Bueno, los grandes laboratorios nacionales y multinacionales figuran aportando en blanco, es decir, figuran aportando legalmente al PRO, al Partido Propuesta Republicana de Mauricio Macri, a la campaña de 2015. Una de las personas que es uno de los arrepentidos de Cambiemos, el ex candidato a intendente de Ituzaingó, justamente Osvaldo Marasco, denuncia que uno de los grandes laboratorios, que se llama Ruemers, participó justamente de todo ese armado y esa ingeniería financiera. Es una de las cuestiones que probablemente tenga que aclarar en la justicia y que ya dijo ante los medios de comunicación, pero también hay grandes jugadores de la obra pública de la Argentina, es decir, grandes contratistas de obra pública de Buenos Aires que figuraban aportando incluso a la Alianza Cambiemos, al Partido PRO, en el año 2015, que figuraban aportando cifras de millones de pesos, pero también, por ejemplo, Odebrecht, uno de los grandes implicados en América Latina a casos de corrupción, a través de la firma Braskem, también había aportado dinero a este partido. Bueno, probablemente el año pasado todas estas empresas no habrán querido figurar aportando legalmente al partido porque hubiera desatado un escándalo indudablemente, ya que hoy en día son los grandes jugadores de la obra pública, ya no en Buenos Aires, sino también a nivel nacional.
Ahora, hay 3 juicios o 3 denuncias de lo que sea hasta el momento instauradas. Esos procesos, ¿cómo se desarrollan? ¿A dónde pueden conducir? ¿Quiénes serían los implicados? Porque de lo que he notado y he visto es que María Eugenia Vidal sería la principal señalada, ya que la ley argentina, la ley electoral de tu país, señala que los responsables directos, cuando no se justifican los fondos, son los dirigentes, los representantes de los movimientos. ¿Es así o cuál es el camino? ¿Cuál es el devenir de estos procesos, de estas denuncias? Bueno, por un lado, como bien marcabas, están todos los delitos electorales que le caben de lleno a la gobernadora María Eugenia Vidal porque es la presidenta del PRO, la presidenta del partido que integra la coalición Cambiemos y desde donde salieron todas estas afiliaciones falsificadas. Una cosa importante para aclarar, la justicia ya comprobó que en el 99% de los casos que nosotros señalamos, es decir, los casos que nosotros marcamos como aportantes falsos, como aportantes truchos, el 99% de esos casos figuraban afiliados al PRO, que es el partido que preside María Eugenia Vidal. Es decir, desde lo legal, la gobernadora está muy comprometida en este sentido. Otra persona está muy comprometida es la ex contadora general, en realidad fue designada recientemente y a la vez es ex contadora porque María Eugenia Vidal la despidió ayer. Estoy hablando de María Fernanda Inza. Esta persona era la ex secretaria legal y técnica, una persona de estrecha confianza, te diría casi amiga personal de María Eugenia Vidal de la vida y no solo de la política. Figuraba como secretaria legal y técnica, era la tesorera del PRO y recientemente en medio de todo este escándalo la gobernadora, confiando en que los medios de comunicación no se iban a hacer eco de nuestra investigación, confiando que nuestra investigación iba a terminar ahogada en las redes sociales o ahogada por otros temas de agenda, la había designado como contadora general, es decir, era la persona que iba a auditarla increíblemente. Bueno, en el día de ayer, luego de que la investigación tomara un nivel de masividad realmente impactante y fuera prácticamente el único tema de agenda política en la Argentina, la gobernadora dio una conferencia de prensa solicitándole la renuncia a la propia persona que había designado una semana atrás cuando nada había cambiado, es decir, la investigación lleva publicado un mes de data y sin embargo la gobernadora recién ayer le pidió la renuncia y anteriormente la había ascendido a contadora general, por lo cual claramente le repercutió en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales este tema y decidió salir a poner paños fríos y a soltar el primer fusible. Bueno, la verdad es que el tema no se queda en la contadora porque lógicamente una simple tesorera no puede armar una campaña de lavado de dinero tan grande como esta sin el ok de su jefe político, en este caso María Eugenia Vidal. Bien, ahora, Juan, vamos a ver lo que en el programa del Destape dijo el periodista Fernando Navarro con respecto a la lógica, al concepto, a la idea que hay detrás de esto para que se constituya ya no solamente un fraude fiscal, financiero, electoral, sino también que hay una estrategia política. Quiero que veas conmigo este video que vamos a mostrar aquí a los amigos televidentes de América Latina para después comentar lo que esto se ha ido como convirtiendo en un patrón de conducta no solamente ya en Argentina, sino en Brasil, en Ecuador y en otros países donde esto parecería ya se ha instaurado como un modelo de acción política en contra de ciertos líderes y dirigentes. Vamos a ver el video. Para que vos no veas lo feo de un parque o de una propiedad, lo que hay que hacer es mostrarte otra cosa, que vos mires para otro lado. Para que vos no te dieras cuenta en 2015 que María Eugenia Vidal tenía un grado de perversidad y de corrupción mayor aún que Mauricio Macri, tenían que mostrarte que confrontaba con un monstruo. Y la verdad es que no había un monstruo a mano, entonces te inventaron uno. Entonces, poco tiempo antes de la elección, Jorge Lanata y Elisa Carrió generan un caso donde te contaron a vos que Aníbal Fernández, el contendiente en la provincia de Buenos Aires, había asesinado a 3 personas y era el narcotraficante más grande del país. Lo más fuerte es que Aníbal Fernández, por este caso en particular, nunca fue citado, nunca fue imputado, nunca fue investigado. Es decir, fue un caso que estuvo en los diarios durante un mes. Y a partir de ahí nace esta Heidi, que es la candidata a 2019. Después le dieron un montón de plata, ahora te lo voy a mostrar. La fueron preparando para que ella sea la candidata a 2019. Por un lado demonizaron a Cristina y por otro lado Mauricio Macri se demonizó solo. La emergente que quedaba era María Eugenia Vidal. De ahí la importancia, además
de lo riguroso y del brillante laburo de Juan Amorín, de poner a Vidal en cuestión. Porque Vidal es el centro de la vida pública argentina para los próximos años. Y en este cerco mediático aparece el muchachito de la película, Juan Amorín, y pone todo en cuestión. Toda esa derecha que tiene un acuerdo regional, que tiene una embajada de Estados Unidos, que tenía sus candidatos para los próximos años, hoy no saben cómo cercar una investigación que va tomando volumen, porque la información, como el agua, busca su lugar. Y hoy hay un lugar en donde canalizar eso, que son las redes. Bueno, ahí teníamos lo que decía el periodista Fernando Navarro a propósito de esto que queremos conversar con Juan Amorín, el periodista que ha descubierto, que ha develado este fraude, esta estafa política. Juan, lo que acaba de mencionar Fernando se lo ha dicho de una u otra manera en los casos muy particulares de Cristina, de Lula, de Correa, de Jorge Glass, acá en el Ecuador. ¿Tú consideras que en esta lógica, evidentemente, un Jorge Lanata, que veíamos en imágenes también por ahí, fue construyendo, fue partícipe de una estrategia para consolidar ya no solamente a Macri, que parecería que no se presentaría a unas nuevas elecciones ni tiene posibilidades, sino constituir y construir una alternativa de la misma derecha en Argentina en este caso concreto? Bueno, la verdad es que fue muy sugestivo lo que sucedió particularmente en Argentina en la previa a todo el proceso electoral de 2015. Lo de Jorge Lanata, para quienes no lo conocen, es el periodista de investigación más importante del país, no tanto por su presente, por sus últimos años, sino más bien por tuvo una historia en un diario opositor al expresidente Carlos Saúl Menem, que tuvo un enorme reconocimiento en su época y que después, con el devenir del tiempo, logró acomodarse en los sectores de grupo de poder, en los sectores más concentrados de los medios hegemónicos, y se fue perdiendo un poco en el día a día. La realidad es que en 2015 hacía un programa que tenía muchísima audiencia, un programa muy opositor al gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner, en donde en pleno proceso electoral presentó y acusó a uno de los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, al entonces jefe de gabinete Aníbal Fernández, de ser el jefe de una banda de narcotraficantes que habían cometido un triple crimen en la localidad de General Rodríguez. La verdad es que era un informe muy impactante, que tenía testimonios muy crudos y muy violentos respecto a lo que había sucedido y que señalaban directamente a Aníbal Fernández como la Morsa, que era una persona señalada por ese apodo como jefe de la banda. Bueno, a partir del bigote que tenía el entonces candidato, lo apuntaban como la Morsa. Bueno, finalmente todos esos testimonios que presentó Lanata cuando fueron a los tribunales federales, a la justicia federal, a declarar por la gravedad del tema, se desdijeron, dijeron que nada de lo que habían dicho era cierto, que solo lo habían presentado en términos televisivos, que no era para ir a la justicia, y la verdad es que a partir de eso ya era muy tarde. Cuando habían hecho estas declaraciones, la gobernadora era María Eugenia Vidal, el presidente era Mauricio Macri. Ya había comenzado en Argentina este proceso de persecución judicial contra exdirigentes, este proceso que tiene a presos políticos como Milagro Sala en la provincia de Jujuy, y que se replica en todos los países de América Latina, con jueces entrenados en los mismos países, con jueces que participan de este tipo de viajes y de entrenamientos en países de Norteamérica, y que ya todos conocemos cómo se manejan. No es casual lo que está sucediendo en América Latina, y obviamente Argentina no está ajeno a todo ese proceso. Por suerte, esta investigación de la que nos toca charlar hoy logró romper un poco con ese esquema y esa lógica mediática judicial que nos tiene tan abobados, se dice en Argentina, en medio de la agenda que nos hace estar constantemente corriendo detrás de estas falsas noticias, y por suerte este tipo de investigaciones logra dar de lleno en la concentración del poder, y lo hace completamente inocultable porque surge a partir de las redes sociales, de un programa que se transmite desde YouTube porque fuimos despedidos de la televisión argentina por pedido del gobierno. Entonces, lógicamente, el gobierno no sabe cómo manejar
este tipo de cosas. Ojalá sea el puntapié inicial para modificar un montón de cosas que están mal, no solo en Argentina, sino también que se genere un efecto contagio en toda América Latina. Pero podríamos pensar entonces, Juan, que si lo que hizo en su momento la Nata fue valorado por algunos periodistas y medios de comunicación y actores políticos, acá venía prácticamente como el gurú del periodismo, no tiene sentido, no tiene peso, es decir, significa una estafa también periodística. Lo tuyo, en cambio, tiene una diferencia, son los ciudadanos los que están denunciando, te aportan a tu investigación y hay pruebas, evidencias que los propios ciudadanos y los militantes de Cambiemos están colocando. Es decir, como vi en algún tuit que te insultaban, te querían comparar con la Nata, pero yo personalmente diría que la Nata es una estafa del periodismo, lo tuyo en cambio ha sido ser efectivamente el mediador de las denuncias de los ciudadanos. La Nata ha sabido ser un periodista brillante. Yo crecí cuando era muy chico viendo la televisión y leyendo sus columnas en políticas, y realmente era un periodista muy irreverente, muy jugado, muy rebelde a lo que son hoy los grupos de poder. Era todo lo que hoy no es, digamos, y yo admiraba mucho realmente al Jorge Lanata de antes, y me llevé una gran desilusión con el Jorge Lanata de los últimos años. Por eso también cuando me hicieron la comparación en las redes me lo tomé más a risa que otra cosa. Y sí, la verdad es que la diferencia entre una investigación, en particular esta de la Morsa y todo este caso con la investigación que difundimos, tiene como contrapunto que nuestra investigación tiene cientos de fuentes y las fuentes se fueron ampliando, y ya no es nuestra investigación, en realidad es la investigación de todo el pueblo argentino, porque la verdad es que ganó un nivel de masividad y es realmente muy impresionante. Si yo les mostrara mi casilla de mails, está llena de gente que me está notificando que tiene un tío, un primo, un sobrino. Recién fuera de cámara alguien me marcaba que tiene a su tía figurando como aportante. Es decir, todo el tiempo todos están chequeando y fijándose en los listados a ver si figuran financiando o no al partido gobernante. Por eso, la verdad es que, vuelvo a insistir, yo me corrí ya del medio, me siento, sí, hablo de lo que fue el proceso de investigación, pero la verdad es que me supera ampliamente hoy por hoy esta investigación, y está bueno que así sea, y está bueno que la ciudadanía argentina se comprometa, y también se comprometa para pedir justicia y para pedir explicaciones, y también para pedir una condena ejemplar, y que de una buena vez en Argentina dejemos de responsabilizar a gente que es de segunda o tercera línea, y por fin podamos castigar en tiempo y forma a los verdaderos responsables políticos de todo esto, y que no haya que esperar a que se vayan del poder para empezar a investigarlos. Ahora, para finalizar, una cosa que no quiero dejar de lado, por supuesto, el cerco mediático, acá se le llama el bloqueo mediático que ha ocurrido con estos temas, evidentemente también prueba y demuestra y pone a las claras cuál es el rol que están jugando los grandes medios de comunicación. Decía yo al principio que, por ejemplo, Clarín no ha publicado nada, y en el programa de Roberto Navarrete, me corrijo, decía hace un momento Fernández, Roberto Navarro, se demostraba googleando que, por ejemplo, Clarín no ha publicado nada, absolutamente nada. Para finalizar entonces, en un minuto, Juan, ¿qué explica esto? ¿Cómo entender esta conducta ya un poco perversa y morbosa de los medios de tratar de que lo que ellos no publican no existe en la realidad? No, la verdad es que la cobertura mediática de los principales grupos mediáticos argentinos, sobre todo en el caso de Clarín, porque el segundo diario de mayor tirada a nivel nacional, que es La Nación, valga la redundancia, sí trató el tema, aunque claro, lo ponían en la página 30, 20, digamos, lo ponían en forma más escondida. Lo del diario Clarín fue muy alevoso, porque en un mes no hizo ni siquiera una línea del tema, y era un tema que se hablaba constantemente en las redes, del que hablaban referentes políticos de la oposición, incluso referentes que han sabido estar cerca de Cambiemos, a decir que ellos no habían hecho tales aportes, que no habían participado de las campañas. Clarín no publicó ni una línea. Al día de hoy, cuando la gobernadora decide despedir a la contadora general, Clarín había publicado solo un artículo, y seguramente teniendo la información de lo que iba a suceder horas después, para tratar de no quedar tan en offside en términos futboleros con respecto a la realidad. La verdad es que la realidad corría por un lado y los diarios argentinos corrían por otro. Por eso digo, en este caso, la masividad, el impacto del hecho noticioso en sí, el hecho periodístico, la investigación periodística, se pudo volver a imponer después de mucho tiempo en Argentina, en la agenda mediática diaria, que la verdad es que tiene más que ver con las relaciones comerciales que con las relaciones sociales que deberían ser los diarios y los principales medios de comunicación hoy en día. Por eso es que genera
algún tipo de esperanza de cara al futuro todo esto que estuvo pasando, y por eso creo que también tanta gente está tan agradecida con esto que hicimos, que en realidad no es más que contar un hecho noticioso, una investigación periodística, pero imagínate cómo estamos en Argentina, que valoramos el doble todo esto que está pasando y que nos alegramos de que pase cuando en realidad debería ser moneda corriente y lo deberían hacer todos los medios, ¿no? Bueno, me despido, así como tú también te has despedido. Despido al periodista kirchnerista, al periodista puro que ha hecho una gran contribución a la verdad en Argentina. Por ahora dejémoslo como un joven periodista que trabaja y que labura con mucha pasión, que tiene la obligación y el compromiso de estar muy cerca de la gente, de los que más lo necesitan, y que el día que deje de hacer eso probablemente cuelgue los botines y deje de hacerlo y se dedique a otra cosa. Lo más lindo del periodismo es hacer estas investigaciones, lo más lindo para mí del periodismo es estar cerca de la gente, de quienes más lo necesitan, y también lo más lindo del periodismo es mostrar algo que está oculto, que está ocultado, mejor dicho, por parte del poder. Eso es lo más lindo y por eso trabajo día a día y quiero seguir trabajando. Muchísimas gracias y una extensiva felicitación también de parte de Telesur, que te admiramos desde ya. Un ejemplo, con tus 25 años nos das ejemplos a los que tenemos ya más de 25 años en este oficio. Un abrazo a la distancia, Juan, adelante. Un abrazo, de verdad, de todo corazón, que la pases muy bien y siempre... Un abrazo enorme. Gracias, y gracias a ustedes también por estar con nosotros aquí en Telesur. Lo último que quería decir es que el presidente Mauricio Macri dijo: la escuchamos a la gobernadora esta tarde, nosotros hemos presentado siempre los papeles rindiendo los gastos de campaña con los aportantes, seguiremos entregando toda la justicia, tenemos que dar un paso más adelante. Eso dijo el presidente Mauricio Macri. Esperemos que la justicia, en este caso, con los testimonios, con los documentos y con las responsabilidades judiciales, afronte este tema con lo que es una estafa política, una estafa electoral y también una estafa financiera. ¿Promovida por quién? Por el movimiento PRO, que lo dirige nada más y nada menos que María Eugenia Vidal, quien era ya prácticamente la presidenta de Argentina según las encuestas, y unos asesores, entre ellos un ecuatoriano que prácticamente la colocaba como la sucesora de Mauricio Macri. Nos despedimos, que la pasen bien. Chao, chao.